La vida cristiana gira alrededor de toda una gama de actividades espirituales organizadas en los diferentes ministerios, reuniones de alabanza, estudios bíblicos, reuniones de oración, campañas de evangelismo, reuniones congregacionales de convivencia y muchas diversas reuniones. Pero una de las que debe tener la mayor importancia también, junto con la de la oración, pues es el estudio de la palabra. Estoy en segunda de Pedro, dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. A través del conocimiento de Dios, a través del conocimiento del Señor Jesucristo, nos son multiplicadas mucha gracia y mucha paz. Pero eso no es todo, hay más. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. A través del conocimiento. Y dos versículos más adelante lo vuelve a subrayar también. Añadir a la virtud hay que añadirle conocimiento. ¿De qué hablo? Del conocimiento de la palabra de Dios. Creo que sí nos falta mucho darle la importancia que debiera tener. Estudiar la palabra, leer la Biblia. Creo que aún en los cultos, igual creo que es muy poco el tiempo que le dedicamos al estudio de la palabra, ¿verdad? Y otras cosas han tomado su lugar. Pero bueno, para Dios el conocimiento es muy importante, muy importante. Y pues en el libro de los Hechos, los apóstoles dijeron que ellos se iban a dedicar a dos cosas. Dijeron a la oración y a la palabra. A la oración y a la palabra. Entonces, la palabra de Dios tiene un lugar fundamental en la vida del cristiano. Si queremos crecer espiritualmente, si queremos conocer más a Dios, si queremos conocer más a Jesús, bueno, pues es a través del conocimiento. Mire, en lo natural, si queremos que una planta crezca y dé fruto, ¿qué necesita esa planta para crecer y dar fruto? Agua. Necesita agua. Bueno, en la Biblia, la palabra de Dios es el agua. Entonces, así como es en lo natural, así es en lo espiritual. Entonces, no nos perdamos en todas esas actividades cristianas que son buenas, pero que les damos a veces demasiado tiempo, demasiada importancia, y a las dos actividades más importantes en la vida del cristiano, que es el conocimiento de la palabra del Señor y una vida de oración, casi no se les da tiempo. Entonces no nos engañemos, ¿eh? Y bueno, pues digo esto porque quiero compartir un capítulo de oro de aquí del libro de San Juan. Es el capítulo 17. Y bueno, quise grabar una serie de 4 capítulos. Ya grabamos el 14, el 15 y el 16. Bueno, pues ahora el 17. Bueno, pues este capítulo es verdaderamente hermoso. Y vamos a gozarnos en ello, ¿verdad? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo. Todo este capítulo son palabras expresadas
a través de los mismísimos labios de nuestro Señor. Y dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. En ese momento el Señor sabe, entiende que se ha cumplido la hora de que Él sea entregado, de que Él sea sacrificado. Se ha cumplido esa hora. Entonces Él alza sus ojos al cielo y dice: Padre, Padre. Nuestras oraciones tienen que ser dirigidas al Padre. Esto es importantísimo, importantísimo. Todas nuestras oraciones son dirigidas al Padre en el nombre de Jesús, está bien. Dirigidas al Padre para lo que nosotros querramos recibir a través del Espíritu Santo. Pero nuestras oraciones no son al Espíritu Santo. Nuestras oraciones tienen que ser al Padre. Esto es clave en el orden de nuestras oraciones al Señor. ¿Qué le pide el Señor? Mira nada más, qué belleza, porque nuestras oraciones, lo que le pedimos al Señor en nuestras oraciones, realmente a veces es para preocuparnos, a veces para darnos risa. En serio. Manifestamos mucha ignorancia en lo que le pedimos al Señor. Si revisamos las oraciones que hacemos, nosotros los cristianos, y luego las comparamos con las oraciones que están en la Biblia, las que hizo Jesús, las que hizo Pablo, las oraciones que hicieron los apóstoles, Pedro, las oraciones de David, en fin, de Samuel, de Moisés, en fin, son muy, muy diferentes. Mira nada más esta oración del Señor. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Propósito importante en tu vida y en mi vida: glorificar al Padre, darle a Él toda la gloria, toda la honra le pertenecen a Él. Amén. Reconocer que toda buena dádiva, que todo don perfecto desciende de nuestro Dios, del Padre. Y dice que ese debe ser el propósito. Ahora, bueno, en la oración aquí Jesús le pide a su Padre que lo glorifique a Él. Definitivamente el proceso por el que iba a pasar el Señor, un proceso cual ninguno, un proceso cual ningún hombre ha pasado por un proceso semejante. Y Él le ruega al Padre que en todo ese proceso sea glorificado el Hijo. ¿De qué manera? En obediencia, por ejemplo, en obediencia. Jesús está solicitando, está pidiendo que durante todo ese proceso lo sostenga con poder. Que guarde su corazón, que guarde sus pensamientos, que guarde su boca, sus labios, todo. Él se está encomendando plenamente a Dios Padre, porque venía el proceso de sufrimiento, de abandono de parte de Dios, como se lo dijo en la cruz, ¿verdad? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? ¿Verdad? Era necesario que así ocurriera, ¿verdad? Entonces, un proceso terrible, ¿verdad? Pero el Señor le está suplicando a su Padre que en todo este proceso Él lo sustente. Y es una oración bellísima. Dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Fíjate qué reconocimiento hace aquí el Señor. Tú me has dado el poder de darles vida eterna. ¿A quién? Pues a todos los que me diste,
a todos los que van a creer en mí. Tú me has dado el poder para darles vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Bueno, la vida eterna está pues en Cristo, en conocer a Dios, al Padre. Y al Padre solamente lo vamos a conocer pues a través de su Hijo, ¿verdad? Dice que hay que entender, que hay que reconocer que el Padre es el Dios verdadero, nadie más. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tengamos ese firme propósito en nuestra vida cristiana. Tratemos cada día de ir conociendo más al único Dios verdadero, al Padre nuestro que está en los cielos, y a Jesucristo. Esto es importante porque ¿cuál es la diferencia? Bueno, mucha. El Dios Padre, ¿verdad? En su dimensión de Dios Padre, tenemos mucho que aprender de Él, de lo que Él hace, de lo que Él hizo, de lo que Él dice, ¿verdad? ¿Cuál es la función del Padre? La función de Dios Padre no es la misma que la función de Dios Hijo. Mira, bien sencillo. ¿Quién murió por nosotros en la cruz? Dios Padre no. Dios Padre no. ¿Quién murió? Nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz. Y así pudiéramos señalar muchas cosas que algunas las hizo el Padre, otras las hace el Señor Jesús, ¿verdad? Y otras las hace el Espíritu Santo. Aunque los tres son Dios, los tres son el mismo, pero funcionalmente, en su calidad de Espíritu, en su calidad de Hijo o en su calidad de Padre. Por ejemplo, el Padre no bajó a la tierra, Jesús bajó a la tierra. El Padre se quedó en su trono. Entonces sí, hay diferencias de la obra de Dios, la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Por eso sí, tenemos que conocer a Dios y su obra. Tenemos que conocer a Jesucristo y su obra. Muy bien. Por ejemplo, a ver, ¿los pecados se te perdonan cómo? ¿Creyendo en el Espíritu Santo? No. ¿Los pecados se te perdonan creyendo en Dios? No. ¿Cómo se nos perdonan los pecados? Los pecados se nos perdonan, ¿verdad? Creyendo en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces sí, hay diferencias que tenemos que tenerlas muy claras. Dice en el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te he glorificado en la tierra. Bueno, pues vivamos para Dios. Hablemos y loemos, cantemos, alabemos al Señor. Hablemos de sus maravillas, de sus grandes virtudes, donde quiera que estemos. O sea, démosle gloria al Padre, glorifiquemos al Padre. Dice el Señor aquí, dice, yo te he glorificado en la tierra. Y luego dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo no sé si nos vaya a alcanzar a nosotros en nuestra búsqueda del Padre, en nuestra comunión con el Padre. Yo no sé si nos vaya a alcanzar para entender por qué Dios me dio la vida a mí. ¿Para qué me la dio? ¿Cuál es el propósito de Dios con mi vida? Y así con la tuya. Cada uno de nosotros debiéramos conocer de parte de Dios, entender de parte de Dios, ¿para qué nos dio la vida? Hace poco, en tiempo de pandemia, falleció una hermana y su esposo y yo hablamos por teléfono y él me decía, ¿verdad?, que él quería entender por qué él se había quedado vivo y su esposa había partido con el Señor.
Yo quisiera que Dios me diga por qué me dejó, para qué me dejó, cuál es el propósito. Y como vemos aquí, el Señor Jesús, Él sí sabía cuál era la obra. Dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y a mí me encantaría saber, ¿tengo algún sentido? Sí, tengo algún sentido al respecto, pero pues quisiera yo estar cierto de que ese es el propósito, ¿verdad? Y si te lo confío, déjame, lo expreso. Creo que dentro de todos los estudios bíblicos que el Señor en su misericordia me ha permitido que vaya conociendo y que vaya enseñando, creo que el mayor de todos, la mayor revelación que Dios me haya permitido es el ADN espiritual del universo, que consta como de 50 o 60 estudios bíblicos, de los cuales he subido 10 y 11 creo. Y bueno, creo que pronto, si el Señor así me lo permite y me lo concede, continuaré con esos estudios bíblicos. Ya tengo varios preparados todavía, pero bueno, sigo cierta inspiración divina al respecto. Y lo que quiero decir es que creo que, para decirlo así directo y claro, creo que yo vine al mundo para entregar esa revelación a la humanidad. Primeramente al cuerpo de Cristo y de allí hacia la humanidad. Porque este estudio bíblico del que estoy hablando, el ADN universal, el ADN espiritual de todo el universo, va más allá de la iglesia misma, más allá del conocimiento que el cuerpo de Cristo necesita. Es una revelación de sabiduría para la humanidad misma, para la humanidad entera, para la ciencia. Déjame te digo que hace unos 3 meses, 4 meses, me llamaron unas personas un tanto científicos de Venezuela, de la República de Venezuela, y me dijo que estaban viendo los estudios del ADN, que los habían estado analizando y que ellos como científicos estaban de acuerdo, que pensaban que eso era verdad. Y la persona dijo, yo no soy muy religioso, yo no he leído mucho la Biblia, pero eso que estamos viendo que se está enseñando en esos estudios, dijo, estamos de acuerdo, son verdaderos. Y me sorprendió algo que dijo, van a revolucionarlo todo, van a cambiar muchas cosas. Y bueno, pues quedamos de seguir platicando, y bueno, pues ya causó ahí una cierta reflexión, ¿verdad? Por eso digo que estos estudios del ADN van mucho más allá del ámbito del cuerpo de Cristo, todavía van más allá. Entonces, en lo personal, creo que Dios me dio vida para que en este tiempo diera a conocer esa revelación, que hoy por hoy es la prueba más grande que pueda existir de que todo el universo tiene un creador, el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Después hablaré de esto. Bueno, pero aquí el Señor dice que ya terminé la obra que me dijiste que hiciera. Tú, amado hermano, ¿conoces para qué Dios te tiene aquí en la tierra? Es interesante, ¿eh? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto ya es algo tremendamente revelador. Mira lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Yo estuve contigo, yo estuve en ti, tú y yo éramos uno antes de que el mundo fuese. Qué revelación tan tremenda, ¿eh?
ah, Cristo estaba en el Padre, porque el Padre y Jesucristo son uno, son el mismo. He manifestado tu nombre, versículo 6, a los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Esto es bien importante, ¿eh? A veces como cristianos creemos que vamos a predicar, vamos a compartir la palabra y todo mundo va a creer. No es cierto, no es cierto. Muchos no van a creer. Nos van a seguir llamando locos y, ¿cómo se dice? A ver, fanáticos, radicales, religiosos, en fin, muchas cosas. La palabra de Dios debe seguir siendo enseñada, ¿ok? Bien, el mensaje de salvación. Pero millones y millones no van a creer. Entonces no estemos esperando nosotros que se van a convertir muchos. No, no es así. Por eso el Señor aquí aclara. Dice, mira, yo te he glorificado, ¿verdad? Con aquellos que del mundo me diste. O sea, los que me diste. Yo sé que no me los diste, no me diste muchos, me diste unos cuantos nada más. Bueno, a ellos, ante ellos he glorificado tu nombre. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que tú me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿De dónde salió el Señor? Del Padre. Salí de ti, y yo le he compartido a los que del mundo me diste. Son tuyos, pero tú me los diste. Qué hermoso reconocer que no son de nosotros. Las ovejas no son de nosotros. Los hermanos, los discípulos no son nuestros. Son del Señor. Tuyos eran y me los diste. Y dice que ellos han recibido. Lo que yo les he enseñado, ellos lo han recibido. Y han conocido que verdaderamente salí de ti. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Este es un versículo que a mí en lo personal me llama la atención, donde dice, yo ruego por ellos. O sea, el Señor Jesús oraba por aquellos que eran sus discípulos. Dice, yo ruego por ellos. En lo personal, hace años teníamos una célula, una iglesia en nuestra casa, y bueno, pues pasaron muchas almas por allí, muchas. Un grupo discipular que pues estuvo más de 10 años. Y pues más que un grupito de iglesia en el hogar, pues casi era una iglesia, ¿verdad? Y sí, pasaron muchas almas por ahí. Yo considero que en todo ese tiempo pasaron como algunas 450 almas por ahí. Y ese grupo estaba en el patio de nuestra casa. Ahí se hacía. En otra casa, en esta no. Y bueno, sigo orando por ellos. De todos ellos, como unos 25 ya murieron. Alrededor de unos 25. Y de los que ahorita yo me recuerde. Pero sigo orando por ellos. Porque aprendí del Señor, donde dice aquí, yo ruego por ellos. Pero lo que me inquieta un poco es lo que dice enseguida. Dice, no ruego por el mundo. Esto está muy interesante. Déjame, te lo voy a poner de otra manera. Nosotros como cristianos oramos y rogamos mucho por el mundo. Pero casi en todas nuestras oraciones
y más oraciones congregacionales, estamos orando por el mundo. Es más, que no suceda un terremoto en alguna parte del mundo, porque inmediatamente en las redes sociales los cristianos empiezan, oremos por ese país, oremos para que Dios se manifieste en ese país. Y el terremoto ya pasó, ya hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? O viene un ciclón, o hay una crisis, una guerra en tal país, inmediatamente es el tema de oración. Y siempre estamos orando ahí por muchos eventos que ocurren socialmente hablando, en nuestro país igual, ¿verdad? Si hay elecciones y más. Y bueno, muchas cosas del mundo pasan a ser en su momento nuestro tema del momento de oración. Y a mí me llama la atención aquí que el Señor dice: no ruego por el mundo. Bueno, te lo voy a decir ahora sí más claro. Este versículo lo tomé para mí. Yo no ruego por el mundo. No, en mis oraciones no están esos eventos que ocurren en el mundo. No ruego por ellos. Dice, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea, yo ruego por los que ya el Señor ha salvado, por los que ya están en el camino del Señor, por los que ya el Señor ha rescatado. Ruego por ellos, sí. Y claro que hay muchas oraciones que yo hago, sí, socialmente, ¿verdad? Para mi nación, sí, claro que sí. Pero son oraciones que están en la Biblia, que son mandatos de la palabra del Señor. Por ejemplo, orar por los gobernantes, por ejemplo, para que vivamos quieta y reposadamente, como dice la Escritura. Sí, esa sí es una oración que yo hago constantemente. Entonces, mira, nuestro Señor Jesús es nuestro modelo, nuestro ejemplo de vida en todo. Bueno, analicemos las oraciones del Señor Jesús y nos vamos a dar cuenta que son hermosas las oraciones del Señor. Ahorita me recuerdo, por ejemplo, cuando el Señor le dice a Pedro, ¿verdad? Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. O sea, le está diciendo, Pedro, viene un momento muy difícil en tu vida y Satanás te va a agarrar tremendamente. Tremendamente. Viene una prueba, un ataque de Satanás sobre tu vida, Pedro. Pero fíjate, le avisa que Satanás ya pidió permiso para atacar a Pedro. Le dice, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ay, qué tremendo, qué tremendo. Pero me impacta la oración que hace Jesús. Jesús no ora diciéndole al Padre, Padre, no permitas que Pedro sea atacado por Satanás, reprendemos a Satanás en el nombre. No. Así no se ora, al menos no en esa situación. Y el Señor le dice a Pedro, mas yo he rogado por ti. Ahora, qué interesante. ¿Qué pidió Jesús? ¿Qué pidió Jesús? Que tu fe no falte. O sea, yo le he pedido al Padre que pases por esa prueba. Que Satanás te va a agarrar tremendamente. Vas a pasar por esa prueba, pero mi oración al Padre ha sido que tu fe no falte. Yo no oré para que esa prueba te fuera quitada. No, la prueba viene. Pero mi oración es que tu fe no falte. Y eso nos enseña mucho. Dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Voy a dejar aquí, a cerrar aquí esta enseñanza.
Todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¿Ves este jarrón que está aquí? Lindo jarrón. Bueno, pues es mío. Bueno, sí es mío, pero todo lo mío es del Señor. El coche que tengo afuera es mío, sí, pero es del Señor. Esta casa es del Señor. Todo lo mío es del Señor. Lo del Señor es nuestro en Cristo Jesús. Grandes cosas tiene el Señor para nosotros, amén. Moradas celestiales, vida eterna, en fin. Cuidemos una relación en ese nivel de entendimiento, que todo lo mío le pertenece al Señor. Mi negocio le pertenece al Señor. Mi cuerpo es del Señor. Mi dinero es del Señor. Mi familia, mis hijos, todo lo mío es del Señor. Esta es la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo aquí. Todo lo mío es tuyo, Señor. ¡Qué maravilla! Por eso llamo a estos capítulos tan maravillosos, capítulos de oro. Bendiciones.